Muy buenas tardes tengan todos y todas. Durante la tarde de hoy voy a estar discutiendo algunos aspectos interesantes que encontré en la Constitución de los Estados Unidos, en la Carta Magna estadounidense, eh, pero me quiero dedicar a tocar puntos que competen a Puerto Rico. Por ende, como la Constitución de los Estados Unidos, teniendo nosotros una constitución aquí en Puerto Rico, como la Carta Magna de los Estados Unidos nos puede afectar de alguna manera, en este caso directa. Delineé alrededor de 5 puntos, hay más que tocan un poquito menos directo, pero los hay. Me detuve ante estos 5 puntos. Hago la salvedad que estos puntos los estoy tocando previo a las 27 enmiendas. Así que esta es la Constitución de los Estados Unidos antes de que se comience el proceso de las enmiendas. Entre los aspectos importantes que hay que detallar, hay uno bien importante que está en el artículo 2, sección 1 de dicha Constitución, y en donde el mismo habla de la presidencia de los Estados Unidos. Es bien importante explicar que nosotros como puertorriqueños no podemos ostentar a una posición de presidente en los Estados Unidos. ¿Por qué esto pasa? Si vamos aquí rapidito, y la logramos encontrar, está aquí, y establece bien claro: no person except a natural born citizen or a citizen of the United States at the time of the adoption of this Constitution shall be eligible to the office of President. Como saben, Puerto Rico se convierte en territorio estadounidense luego de la invasión de las tropas del general Nelson Miles el 25 de julio de 1898. Hasta ahí estamos claros. Pasa mucho tiempo después de la Constitución de los Estados Unidos. Por ende, cuando se nos otorga la ciudadanía estadounidense en el 1917 bajo la ley Jones, ya ahí pues está bien, nosotros recibimos la ciudadanía, somos ciudadanos estadounidenses, podemos ir a los Estados Unidos sin ningún problema. Pero entonces, por este detalle de la Constitución, específicamente del artículo 2, sección 1, nosotros no podemos ostentar a una posición para la presidencia de los Estados Unidos. Otro de los puntos importantes, sería el segundo punto importante que encontré en la Constitución, se encuentra en el artículo 2, sección 2, y es el perdón que otorga, este poder lo otorga, lo tiene el presidente de los Estados Unidos. Y esto lo encontramos en este artículo número 2, sección 2, donde dice: he shall have power to grant reprise and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment. He, ese pronombre se está refiriendo al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos puede otorgar un perdón por alguna situación que haya o algún crimen que en este caso se haya hecho. Porque algunas personas a lo mejor se están explicando cómo esto aplica a Puerto Rico. Bueno, no es que aplique directamente a Puerto Rico, al territorio como tal, pero sí implica a un puertorriqueño. Para traer el ejemplo más popular, durante la gobernanza de Barack Hussein Obama, pues todos ustedes saben que Obama, básicamente antes de salir de la oficina de la presidencia, vamos a ver un perdón a Oscar López. Oscar López por muchos años había sido uno de los presos políticos que más tiempo había tenido
pues en la cárcel, 30 y pico de años en la cárcel. Y entonces Barack Obama pues le concedió ese perdón. Ese poder al presidente de los Estados Unidos se lo otorga ese artículo número 2, sección número 2. Vamos más adelante y nos movemos al artículo número 3, específicamente en la sección número 3. Y entonces aquí habla de la traición, en lo que en inglés se conoce como treason. Específicamente la Constitución establece: treason against the United States shall consist only in levying war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. No person shall be convicted of treason unless, on the testimony of two witnesses to the same overt act, or on confession in open court. En este caso, pues las personas que se enjuician por el caso de treason o de traición, tenemos un caso bien popular, y es el caso de la década de los 1950 con las revueltas nacionalistas, y todo esto que pasó con el intento de asesinato del expresidente Truman. Así que en este caso, pues esos puertorriqueños que estuvieron involucrados en esos atentados, esas personas que participaban de este partido nacionalista, pues fueron, en este caso, caen bajo esta traición, en este caso al gobierno de los Estados Unidos. Esto independientemente estemos a favor o en contra de este acto nacionalista, me estoy dejando llevar por lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. Yo sé que esto es un tema que tiene, que estamos divididos en diversos sectores. Las personas que apoyan esta revuelta, las personas que no lo apoyan, las personas que le da lo mismo, pero con caso a esta situación en particular, a esta situación histórica, pues ahí nos cae ese artículo. Nos movemos al cuarto punto, que es el artículo 4, sección 3, y habla sobre los nuevos estados. La Constitución te permite, o sea, da la apertura para que se incorporen nuevos estados a la Unión. No necesariamente tienen que estar conectados a tierra firme. Me refiero a Estados Unidos como tal, que vendría siendo tierra firme. Tenemos casos de archipiélagos que sí han sido incorporados a los Estados Unidos, como es el ejemplo clásico del archipiélago de Hawái. Volvemos en el artículo 4, sección 3, establece: new states may be admitted by Congress into this union. Sabemos que para los estados pues, hay unos parámetros que tienen que darse y finalmente tienen que ser aprobados, en este caso por el Congreso de los Estados Unidos, pero sí deja la puerta abierta a una posibilidad de Puerto Rico de convertirse en estado. Otra situación que genera gran debate en Puerto Rico, la gente que está en pro la independencia, en pro la estadidad y sinceramente en pro de que nos quedemos como estamos hasta el momento, de que el status quo se quede igual, Estado Libre Asociado, como estamos bien para mucha gente. Sabemos que la coyuntura histórica que está viviendo actualmente Puerto Rico, pues es bastante difícil que Puerto Rico sea incorporado a los Estados Unidos, pues por lo que estamos viviendo. Y no me refiero al COVID-19, me refiero a la coyuntura histórica que estamos viviendo. De que hay cabilderos en Washington tratando de impulsar la estadidad para Puerto Rico, pues eso está. De que han habido plebiscitos para tratar de impulsar esta medida, sí, bien importante. Puedes hacer 30, 40 plebiscitos. Aquí el problema es que si el plebiscito no es avalado por el Congreso de los Estados Unidos, no estamos haciendo nada con hacer 20 o 30 plebiscitos. Eso es número uno. Para que el plebiscito sea comenzado a ser considerado por el Congreso de los Estados Unidos, tiene que estar avalado
por ellos, y son bien pocos los plebiscitos que han sido avalados por el Congreso. Eso es una cosa en cuestión de los plebiscitos que es bien importante. Y para el plebiscito, pues de ahí sigue la cadena a lo que nos llevaría a un referéndum, que entonces ahí pues el referéndum lo que conlleva es una alteración a la Constitución. Si se diera ese caso, aquí en Puerto Rico obligatoriamente, para que ese parámetro se dé, tiene que por obligación haber un referéndum. Así que por eso es que es tan empinado el camino hacia una posible anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Finalmente, y no menos importante, nos vamos a mover al artículo 4, sección 3, y es el poder del Congreso. Y en ese artículo establece claramente, en esa sección en particular, que es la 3, the Congress shall have power to dispose and make all needful rules and regulations respecting the territory or other properties belonging to the United States. Caso de Puerto Rico, que es un territorio. Y se declara territorio, como muchos saben, luego del Tratado de París. Es el Tratado de París, luego de la invasión estadounidense, que establece que Puerto Rico se convierte en un territorio de los Estados Unidos. Así que el Congreso tiene el poder de disponer regulaciones ante Puerto Rico por ser un territorio. Ejemplo de eso, la ley promesa. Por eso es que se establece la ley promesa ante mucho debate, ante mucha queja y ante mucho apoyo de parte de un sector. Pero lo que pasa es que el Congreso sí tiene la oportunidad de establecer esas regulaciones, como es el caso de la ley promesa. Así que nada, esto es básicamente muchos de los puntos que afectan directamente a nuestra isla gracias a la Constitución de los Estados Unidos, que a veces nosotros pensamos que como es la Carta Magna de los Estados Unidos no nos afecta en nada, porque nosotros tenemos una Constitución y nos regimos por ella. Perfecto, esa es nuestra Carta Magna, pero les recuerdo para finalizar que al igual que esta es la Carta Magna de los Estados Unidos, cada estado de la Unión tiene una constitución propia. Así que cada estado tiene su constitución y en adición están avalados también por lo que es la constitución de los Estados Unidos. Así que nada, espero que hayan podido entender estos puntos. Si seguimos escarbando en la Constitución, hay otras cositas. Por ejemplo, habla de la Corte Suprema, que tenemos Corte Suprema en Puerto Rico. Y habla del Estado, el gobierno federal que tiene los Estados Unidos, y que de cierta manera pues Puerto Rico le salpica ese gobierno federal. Así que nada, esto es todo por este video, y nada, hasta la próxima.